Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Bhagavata Purana, el Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 10, la partida del Señor Krishna para Dwaraka. Texto 9 y 10. Subhadra Draupadi Kunti Virata Tonaya Tata Gandhari Dhritarashtracha Yuyutsur Gautamo Yamau Vikrodarascha Daumyascha Striyo Matsya Sutadayaha Nasahire Vimuhyanto Viraham Shranga Danvanaha. En esa ocasión Subhadra, Draupadi, Kunti, Uttara, Gandhari, Dhritarashtra, Yuyutsu, Kripacharya, Nakula, Sahadeva, Bhimasena, Daumya y Satyavati estuvieron todos a punto de desmayarse porque les era imposible soportar el estar separados del Señor Krishna. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El Señor Shri Krishna le resulta tan atractivo a los seres vivientes, especialmente a los devotos, que a ellos les es imposible tolerar el estar separados de Él. El alma condicionada olvida al Señor bajo el hechizo de la energía ilusoria, pues de no ser así no podría olvidarlo. El sentimiento que dicha separación produce no puede describirse sino simplemente imaginarse, y además solo pueden imaginarlo los devotos. Después de que él se alejó de Vrindavana y de los inocentes y rústicos pastorcillos y pastorcillas de vacas, de las pastoras y de los demás, todos ellos sintieron el impacto por el resto de sus vidas. El sentimiento de la separación produjo en Radharani, la más querida de las pastorcillas de vacas, es imposible de expresar. Una vez ellos se reunieron en Kurukshetra durante un eclipse de sol y el sentimiento que expresaron es desgarrador. Desde luego existen diferencias entre las cualidades de los devotos trascendentales del Señor, pero ninguno de los que alguna vez se haya puesto en contacto con el Señor, ya sea mediante la comunicación directa o de cualquier otra manera, puede dejarlo ni por un momento. Esa es la actitud del devoto puro. Texto 11-12. Sat Sangha Mukta Duksango Atum Notsahate Buddha Kirtyamanam Yashodhyasya Sakrit Arkanya Rochanam Tasminyasta Diyaparta Sahiram Viraham Katam Darshanas Parsha Samlapa Sayanasana Ujanai. Las personas inteligentes que han comprendido al Señor Supremo en compañía de los devotos puros y que han quedado liberadas de la mala asociación materialista, nunca pueden dejar de oír las glorias del Señor, aunque las hayan oído tan solo una sola vez. ¿Cómo entonces pudieron los Pándavas tolerar el estar separados de Él, si se asociaron íntimamente con su persona, lo vieron cara a cara, lo tocaron, conversaron con Él, y durmieron, se sentaron y comieron con Él? Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La posición constitucional del ser viviente es la de servir a un superior. Él está obligado a servir a la fuerza los dictados de la energía material ilusoria en diferentes fases de complacencia de los sentidos, y nunca se cansa de prestarle servicio a los sentidos. Y aunque se canse, la energía ilusoria lo obliga perpetuamente a hacerlo sin que él se satisfaga. Ese asunto de complacer los sentidos no tiene fin y el alma condicionada se enreda en esa servidumbre sin esperanza de liberarse. La liberación se logra únicamente mediante el hecho de asociarse con devotos puros. Dicha asociación lo promueve a uno gradualmente hasta el nivel de su conciencia trascendental. De ese modo se puede llegar a saber que la posición eterna de uno es la de prestarle servicio al Señor y no el prestarle servicio a los sentidos pervertidos, en la forma de lujuria, ira, deseo de enseñoreamiento, etc. Sociedad, amistad y amor materiales son todos diferentes fases de la lujuria. Hogar, país, familia, sociedad, riqueza y toda clase de corolarios son todos causas del cautiverio en el mundo material, en donde las tres clases de sufrimientos que hay en la vida son factores concomitantes. Por el hecho de uno asociarse con devotos puros y oírlos sumisamente, el apego al disfrute material se afloja y la atracción por oír hablar de las trascendentales actividades del Señor se vuelven resaltantes. Una vez que estas cosas aparecen, continúan progresivamente sin detención, tal como el fuego en el seno de la pólvora. Se dice que Hari, la personalidad de Dios, es tan atractivo en sentido trascendental que incluso aquellos que están autosatisfechos en virtud de la autorrealización y que están verdaderamente liberados de todo cautiverio material, también se vuelven devotos del Señor.
Bajo tales circunstancias se entiende fácilmente cuál debe de haber sido la posición de los Pándavas, quienes eran compañeros constantes del Señor. Ellos ni siquiera podían pensar en separarse de Sri Krishna, ya que la atracción era más intensa en ellos debido al continuo contacto personal. Recordarlo a él por medio de su forma, calidad, nombre, fama, pasatiempos, etc., también le resulta atractivo al devoto puro, tanto que se olvida de todas las formas, calidad, nombre, fama y actividades del mundo terrenal, y debido a su madura asociación con los devotos puros, no deja de estar en contacto con el Señor ni por un momento. Texto 13. Sarve tinimi shair akshais tat anu druta chetasaha vikshanta sneha sambada vichelus tatra tatraha. Todos sus corazones se estaban derritiendo por él en el receptáculo de la atracción. Ellos lo miraban sin parpadear y se movían de un lado a otro desconcertados. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. De modo natural, Krishna le resulta atractivo a todos los seres vivientes, porque es el principal ser eterno entre todos los seres eternos. Él solo es el sustentador de los muchos seres eternos. Eso se declara en el Katha Upanishad. En consecuencia, uno puede encontrar la paz y prosperidad permanentes mediante el restablecimiento de la relación eterna que se tiene con él, ahora olvidada bajo el hechizo de Maya, la energía ilusoria del Señor. Una vez que esa relación se revive ligeramente, el alma condicionada se libra de inmediato de la ilusión de la energía material y se vuelve loca por asociarse con el Señor. Esta asociación no solo se logra mediante el contacto personal con el Señor, sino también al asociarse con su nombre, fama, forma y calidad. El Srimad Bhagavatam prepara al alma condicionada para que alcance esa etapa de perfección mediante el proceso de huir sumisamente al devoto puro. Texto 14. Nyarundam udgalat bashpam autkantyat devaki sute niryati agaram navadram itisyat vandavastriyaha. Las damas de la familia, cuyos ojos estaban inundados de lágrimas debido a la ansiedad que sentían por Krishna, salieron del palacio. Solo con gran dificultad pudieron ellas contener sus lágrimas. Ellas temían que las lágrimas causaran mala fortuna a la hora de la partida. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En el palacio de Hastinapura había cientos de damas. Todas sentían afecto por Krishna y todas también eran parientas. Cuando ellas vieron que Krishna se estaba yendo del palacio para su lugar natal, se sintieron muy angustiadas por él. Como es usual, las lágrimas comenzaron a deslizárseles por las mejillas. Al mismo tiempo, ellas pensaron que en ese momento las lágrimas podían ser causa de mala fortuna para Krishna, por lo tanto quisieron contenerlas. Esto les resultó muy difícil, pues las lágrimas no podían ser reprimidas. De modo que se enjuagaron las lágrimas y los corazones les palpitaron. Así pues, algunas damas que eran esposas y nueras de aquellos que murieron en el campo de batalla, nunca se pusieron en contacto directo con Krishna. Pero todas ellas oyeron hablar de él y de sus grandes actividades, y en consecuencia pensaban en él y hablaban de él y de su nombre, fama, etc. Y también se volvieron tan afectuosas como aquellas que estaban en contacto directo. Luego todo aquel que directa o indirectamente piense en Krishna, hable de Krishna o adore a Krishna, se apega a él. Como Krishna es absoluto, no hay diferencia entre su nombre, forma, calidad, etc. Esta relación íntima con Krishna puede ser revivida confidencialmente. Si hablamos de él, oímos hablar de él o lo recordamos a él. Esto ocurre así debido a la potencia espiritual. Texto 15. Mridanga Shanka Peryascha Vina Panava Gomkha Dunduri Anaka Gantadya Nedur Dundubayastata. Mientras el Señor se iba del palacio de Hastinapura, diferentes tipos de tambores tales como el mridanga, el dola, el nagra, el dunduri, el dundubi y flautas de diferentes tipos, así como también la vina, la gomuka y la beri, sonaron todos al unísono para rendirles honores. Texto 16. Prasada Shikara Ruta Kuru Naryo Ditrikshaya Babrishu Kusumai Krishnam Prema Vrita Smeteknashanaha. Debido a un amoroso deseo de ver al Señor, las damas de la familia real de los Kuru subieron a la azotea del palacio.
y sonriendo con afecto y recato dejaron caer sobre el Señor una lluvia de flores. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El recato es un encanto particular y extranatural del sexo bello e infunde respeto en el sexo opuesto. Esa costumbre se observa incluso durante los días del Mahabharata, es decir, hace más de 5000 años. Solo las personas poco inteligentes que no están versadas en la historia del mundo dicen que la observación de separación entre las mujeres y los hombres es una costumbre que se introdujo en la India durante el periodo mahometano. Este incidente de la época del Mahabharata prueba de modo categórico que las damas del palacio observaban estricto parta, restringida relación con hombres, y en vez de bajar y salir al aire libre a donde estaban reunidos el señor Krishna y los demás, las damas del palacio subieron a la azotea del mismo, y desde allí le ofrecieron sus respetos al señor Krishna con lluvia de flores. Aquí se afirma claramente que las damas estaban sonriendo allí en la azotea del palacio, contenidas por la timidez. Esa timidez es un don que la naturaleza le da al sexo bello y realza la belleza y prestigio de este último, incluso si las mujeres provienen de una familia poco importante o son poco atractivas. Nosotros tenemos experiencia práctica de este hecho. Una barrendera mereció el respeto de muchos caballeros respetables con simplemente exhibir el recato propio de una dama. Las damas que andan por la calle semidesnudas no infunden ningún respeto, mientras que la tímida esposa de un barrendero infunde respeto a todo el mundo. La civilización humana, tal como la conciben los sabios de la India, tiene por objeto ayudarlo a uno a liberarse de las garras de la ilusión. La belleza material de fuego, aire, etc. Pero como la chispa viviente se asocia con la materia, esta parece ser hermosa. A nadie lo atrae una muñeca de barro, aunque esté hecha de la madera más perfecta para atraer la atención de los demás. El cuerpo muerto no tiene belleza alguna, ya que nadie aceptaría el cadáver de una supuesta mujer hermosa. Por lo tanto, se concluye que la chispa espiritual es hermosa y en virtud de la belleza del alma, a uno lo atrae la belleza del cuerpo externo. La sabiduría védica nos prohíbe pues dejarnos atraer por la belleza falsa. Mas debido a que ahora nos hallamos en la oscuridad de la ignorancia, la civilización védica permite el acercamiento entre el hombre y la mujer de una manera más restringida. En dicha civilización se dice que la mujer es como el fuego y el hombre como la mantequilla. La mantequilla tiene que derretirse al asociarse con el fuego y en consecuencia solo se les debe juntar cuando sea necesario. La timidez es un freno al acercamiento sin restricción, es un regalo de la naturaleza y debe utilizarse. Texto 17. Sitata patram chagraha mukta dama vibhushitam ratna dantan kuta kesha priya priyata masyaha. En esa oportunidad Arjuna, gran guerrero y conquistador del sueño, quien es el amigo íntimo del muy amado Señor Supremo, tomó una sombrilla que tenía un mango hecho de joyas y que estaba bordada con encaje y perlas. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El oro, las joyas, las perlas y las piedras preciosas se utilizaban en las lujosas ceremonias reales. Todos estos son regalos de la naturaleza y los produce las colinas, los océanos, etc. Por orden del Señor, cuando el hombre no desperdicia su valioso tiempo en producir cosas no deseadas en el nombre de artículos de primera necesidad. Mediante el mal llamado desarrollo de las empresas industriales, ahora se están usando recipientes de gutapercha en vez de metales como el oro, la plata, el bronce y el cobre. Ahora se usa margarina en vez de mantequilla purificada y una cuarta parte de la población urbana carece de refugio. Texto 18. Udava satyakis chaiva yachane paramat bhute vikirya mana kusumai reje muda pati pati. Udava y Satyaki comenzaron a abanicar al Señor con abanicos decorados, y el Señor, como el amo de Madhu y sentado sobre flores esparcidas, los dirigió a lo largo del camino. Texto 19. Ashru yamta shisha satyasta tra dvicherita nanurupar nurupascha nurganasya gunatmanaha. Aquí y allá se oía que las bendiciones que se le ofrecían a Krishna no eran ni propias ni impropias, porque todas ellas eran para el absoluto, quien ahora estaba haciendo el papel de un ser humano. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En algunos lugares había sonidos de bendiciones védicas dirigidas a la personalidad de Dios Sri Krishna.
Las bendiciones eran apropiadas en el sentido de que el Señor estaba desempeñando el papel de un ser humano como si fuera un primo de Maharaj Yudhishthira. Pero también eran impropias porque el Señor es absoluto y no tiene nada que ver con ninguna clase de relatividades materiales. Él es nirguna, es decir, en Él no hay ninguna cualidad material alguna, pero Él está colmado de cualidades trascendentales. En el mundo trascendental no hay nada contradictorio, mientras que en el mundo relativo todo tiene su opuesto. En el mundo relativo, blanco es el concepto opuesto a negro, pero en el mundo trascendental no hay ninguna diferencia entre blanco y negro. Por lo tanto, los sonidos de las bendiciones proferidas aquí y allá por los eruditos brahmanas parecían contradictorios en relación con la persona absoluta. Pero cuando se le aplican a la persona absoluta, perdían toda contradicción y se volvían trascendentales. Un ejemplo puede aclarar esta idea. El Señor Shri Krishna a veces se lo describe como un ladrón. Él es muy famoso entre sus devotos puros como el Makanachora. En Vrindavan, en sus primeros años, él solía robar mantequilla de las casas de los vecinos. Desde entonces es famoso como ladrón. Pero a pesar de ser famoso como ladrón, se lo adora como tal, mientras que en el mundo terrenal al ladrón se lo castiga, nunca se lo alaba. Como él es la absoluta personalidad de Dios, todo se le puede aplicar y aún así, pese a todas las contradicciones, él es la suprema personalidad de Dios. Texto 20. Año Nyam Asit Sanchalpa Uttama Shloka Chetasam Kauravendra Pura Strinam Sarva Shruti Manoharaha. Absortas en las trascendentales cualidades del Señor, de quien se canta con poesía selecta, las damas que estaban en las azoteas de todas las casas de Hastinapura comenzaron a hablar de él. Esa conversación era más atractiva que los signos de los Vedas. Significado dado por su divina gracia Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En el Bhagavad Gita se dice que la meta de todas las escrituras védicas es la personalidad de Dios Sri Krishna. En efecto, las glorias del Señor se describen en escrituras tales como los Vedas, el Ramayana y el Mahabharata. Y en el Bhagavatam se las menciona específicamente en relación con el Señor Supremo. Por lo tanto, mientras en la capital de los reyes de la dinastía Kuru, las damas que se hallaban en las azoteas de las casas hablaban del Señor, su conversación era más placentera que los himnos védicos. Todo lo que se canta en alabanza al Señor es Shruti Mantra. Thakura Narottama Dasa, uno de los acharyas de la Gaudiya Sampradaya, compuso unas canciones en idioma bengalí sencillo. Y Thakura Vishwanatha Chakravarti, otro muy erudito acharya de la misma Sampradaya, ha aprobado las canciones de Thakura Narottama Dasa, diciendo que son iguales que los mantras védicos. Y esto se debe al tema de las mismas. El lenguaje es intrascendente, pero el tema es importante. En las damas, que estaban todas absortas en el Señor y sus acciones, se desarrolló la conciencia de la sabiduría védica por la gracia del Señor. Y en virtud de ello, aunque dichas damas puede que no fueran eruditas muy entendidas en sánscrito o algo por el estilo, aún así todo lo que hablaban era más atractivo que los himnos védicos. A veces los himnos védicos de los Upanishads están dirigidos al Señor Supremo indirectamente, pero las conversaciones de las damas hablaban directamente del Señor y por eso al corazón le resultaban más placenteras. Las conversaciones de las damas parecían ser más valiosas que las bendiciones de los eruditos brahmanas. Texto 21. Savai Kilayam Purusha Puratano Ya Eka Asid Abhishesha Atmani Agre Gunne Vyo Chagat Atmanishvare Mili Tatmam Nishi Supta Shaktishu. Ellas dijeron: he aquí a la personalidad de Dios original tal como nosotras lo recordamos claramente. Solo Él existía antes de la creación manifestada de las modalidades de la naturaleza, y debido a que Él es el Señor Supremo, todos los seres vivientes se funden solo en Él con la energía suspendida como cuando duermen por la noche. Significado dado por su divina gracia Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Existen dos tipos de disolución del cosmos manifestado. Una aniquilación ocurre cada 4.320 millones de años solares, cuando Brahma, el Señor de un universo en particular, se duerme. Y al final de la vida del Señor Brahma, que ocurre al cabo de sus 100 años de edad, según nuestros cálculos, al cabo de 8.640 millones de años por 30 por 12 por 100 años solares, hay una aniquilación completa de todo el universo. Y en ambos periodos, tanto la energía material denominada el Mahatattva como la energía marginal denominada Shiva Tattva se funden en la persona del Señor Supremo.
Los seres vivientes permanecen dormidos dentro del cuerpo del Señor hasta que hay otra creación del mundo material, y esa es la manera en que ocurre la creación, conservación y aniquilación de la manifestación material. La creación material la efectúa la interacción de las tres modalidades de la naturaleza material que el Señor pone en marcha. En consecuencia se dice aquí que el Señor existe antes de que se pusiera en movimiento las modalidades de la naturaleza material. En el Shruti Mantra se dice que únicamente Vishnu, el Señor Supremo, existía antes de la creación y que no había Brahma, Shiva ni otros semidioses. Vishnu significa Mahavishnu, quien yace en el océano causal. Tan solo mediante su respiración todos los universos se generan como semillas y gradualmente se desarrollan y se convierten en formas gigantescas como innumerables planetas dentro de todos y cada uno de ellos. Las semillas de los universos se convierten en formas gigantescas de la misma manera que las semillas de un árbol bañano se convierten en una infinidad de árboles bañanos. Este Mahavishnu es la porción plenaria del Señor Krishna, quien se menciona en la Brahma Samhita de la siguiente manera. Permítame ofrecerle mis respetuosas reverencias a Govinda, la personalidad de Dios original, cuya porción plenaria es Mahavishnu. Todos los Brahmas, los cabezas del universo, viven únicamente durante el periodo de su exhalación, después de que los universos se generan de los poros de su cuerpo trascendental. Brahma Samhita 5.58. Así pues, Govinda o el Señor Krishna también es la causa de Mahavishnu. Las damas que hablaban de esta verdad védica deben de haberla oído de labios de fuentes autoritativas. Una fuente autoritativa es el único medio de llegar a conocer el tema trascendental con toda certeza. No hay ninguna otra manera. El proceso por el cual los seres vivientes se funden en el cuerpo de Mahavishnu ocurre automáticamente al cabo de los 100 años de Brahma. Pero eso no significa que el ser viviente individual pierde su identidad. La identidad permanece y en cuanto hay otra creación por la suprema voluntad del Señor, todos los seres vivientes inactivos que duermen son de nuevo puestos en libertad para que comiencen sus actividades en la continuación de las diferentes esferas de vida anteriores. Ello se denomina Suptotita Nyaya, o despertarse y dedicarse de nuevo a su respectivo deber continuo. De noche, cuando el hombre duerme, se olvida de sí mismo, de lo que es su deber y de todo lo referente a su estado despierto. Pero tan pronto como se despierta, se recuerda de todo lo que tiene que hacer y por lo tanto se dedica de nuevo a sus actividades prescritas. Los seres vivientes también permanecen fundidos en el cuerpo de Mahavishnu durante el periodo de aniquilación, pero en cuanto hay otra creación se levantan para emprender su inconclusa labor. Esto también se confirma en el Bhagavad Gita 8.18.20. El Señor existía antes de que la energía creativa fuera puesta en marcha. El Señor no es un producto de la energía material. Su cuerpo es completamente espiritual y no hay diferencia entre su cuerpo y él mismo. Antes de la creación, el Señor se encontraba en su morada, la cual es absoluta y única. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.